dicho sea de paso, hay un cabrón que me desafió, pero digo, me puedo ir a hacer una rinoscopía y me tendría que pagar 2 años de su sueldo, ¿no? Digo, por la acusación que me hizo, que es un delito. Ese cobarde, que, digamos, o sea, no importa. Ahora me acordé. Pero que sepa, digo, estoy acá, vení y me hago la rinoscopía delante tuyo, cobarde. Tienes cierto nivel de admiración en Chile, Javier. It's only rock and roll, but rock I and like roll. it. El Mick Jagger del liberalismo, sin ninguna duda. Así que, obviamente, estamos encantados de tenerte. En Chile tú has hecho mucho por la libertad, no solo en Argentina, que cambiaste completamente el eje del debate, la ventana de Overton. Exacto, en toda América Latina, Javier Milei, incluso España y más allá, es un referente de que cuando se tienen ideas claras, se es categórico, consecuente y coherente, aun cuando la mayoría está completamente en contra, finalmente se termina por dar vuelta el clima de opinión y en favor de la libertad en un país además tan complejo lo has logrado como es Argentina. Yo quería partir, Javier, preguntándote una cosa muy simple. Esta charla se llama, o conversación, el renacimiento liberal. ¿Por qué el liberalismo? Es profundo, pero cuéntanos tú. ¿Por qué decidiste abrazar esta corriente de ideas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que han hecho posible este evento, a cada uno de los que están presentes y muy especialmente gracias a Axel, que es un verdadero gigante de las ideas de la libertad. En ese sentido, yo recuerdo que cuando allá hace poco más de 10 años empecé a ir a la televisión, yo recuerdo que ser liberal era una mala palabra, era una suerte de insulto, es decir, se insultaba a las personas diciéndole liberal o neoliberal y cosas por el estilo. Es decir, si yo me hubiera guiado por un focus group o por las encuestas, tendría que haber sido socialista. Y entonces la pregunta relevante es la que hace Axel. Es decir, la pregunta es ¿por qué? Y la realidad es que la respuesta está en un libro maravilloso de Israel Kirzner que se llama Capitalismo, Creatividad y Justicia Distributiva. Y esto ahora puesto en mis palabras, uno no defiende al capitalismo de libre empresa por una cuestión utilitarista. La defiende porque es lo correcto. En ese sentido, cuando uno hace el repaso cuantitativo, es que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Y es más, como la distribución del ingreso lleva el formato de una chi cuadrada, una log normal, también conocido como distribución Pareto, el valor mediano está por debajo de la media. Eso significa que además, al estar el doble de bien que el ciudadano promedio, quiere decir que está mejor que el 90% de la población aproximadamente. Es más, en los países más libres hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Aquellos que viven en un sistema libre no solo tienen mayores libertades políticas, sino que además viven un 25% más. Entonces,
La realidad es que esto en términos cuantitativos es abrumador y acá, digamos, Axel también ha sido una fuente de inspiración para encontrar la respuesta a esto. Hay un libro que yo cito recurrentemente de Axel, más que El economista callejero, y creo que me gustó un poquito ese. Sí. Y más que La tiranía de la igualdad, que hay un libro brillante de Axel, todos sus libros son brillantes, pero este tiene algo en particular, el caso de la fatal ignorancia, casi parafraseando a Hayek en La fatal arrogancia, y es que en su primer capítulo él dice, a pesar de todos los logros del modelo chileno, se va a caer. Y se va a caer porque perdimos la batalla cultural. 2009 el libro. Entonces, eso a mí me llamó a mirar el problema, la lógica del problema, y creo que quien tiene la respuesta mejor presentada al respecto es justamente Israel Kirzner en el libro que cité recién, porque lo que básicamente dicen los socialistas es que el sistema es injusto. Es decir, la lógica del posmarxismo frente a la tremenda derrota en lo económico se expande en otros aspectos y lleva esta lucha de clases a otros planos de la vida social. Y lo único que retiene en el plano de la economía es el tema de que el sistema capitalista es injusto, el sistema capitalista de libre empresa hablo. Y en ese sentido, ellos, en Argentina es más complicado porque ni siquiera respetan los números, pero digamos, suponiendo que estamos discutiendo con un socialista que al menos pueda hacer un cero con un vaso, que dicho sea de paso, hay un cabrón que me desafió, pero digo, me puedo ir a hacer una rinoscopía y me tendría que pagar 2 años de su sueldo, ¿no? Digo, por la acusación que me hizo, que es un delito. Ese cobarde, que, digamos, o sea, no importa. Ahora me acordé. Pero que sepa, digo, estoy acá, vení y me hago la rinoscopía delante tuyo, cobarde. Y en ese sentido, lo que dicen es que el sistema le reconocen que es más productivo, pero que genera tanta desigualdad y que genera tanta injusticia que están dispuestos a ceder en términos de eficiencia con tal de bajar la desigualdad y la injusticia. Es decir, como que bueno, admiten que hay un trade-off entre desigualdad y lo que tiene que ver con la eficiencia, y que como es intolerable ese nivel de desigualdad, hay que ir por la idea de la justicia social. Digo, idea que destrozó un país del otro lado de la cordillera, o sea, de donde vengo yo. En ese sentido, justamente el punto que hace Israel Kirzner dice, a pesar de que el sistema sea más productivo, si es injusto no merece ser defendido. Y ahí lo que hace Israel Kirzner pivotea sobre 2 ideas. Una es sobre el principio de apropiación de Locke y el otro tiene que ver con la idea de Hayek del mercado como un proceso de descubrimiento, y que entonces no existe tal cosa como una torta dada y que se genere esa torta y que después venga alguien y la reparta de manera distinta. Es decir, un error que arrastramos desde la época de John Stuart Mill,
que decía que la producción era independiente de la distribución, que vendría a ser algo tan ridículo como decir que un auto está implícito en la cantidad de acero, de cuero, de caucho, de vidrio, digamos, no sé qué cosa más tendrá un auto, de aceite y nafta, no sé, y lo que fuera, y que está implícito ahí. No, no está implícito nada. Es decir, el mercado es un proceso de descubrimiento. Ustedes llevan un auto al mercado, el mercado no lo quiere y no venden ninguno, y a la postre terminan quebrando, si vuelven a fallar. En ese sentido, además hay un problema de incentivos, porque si yo no me puedo apropiar del fruto de mi trabajo, ¿para qué voy a trabajar? Entonces, no solo que no hay tal cosa como una torta, porque esa torta debería ser descubierta, sino que además en términos dinámicos cada vez va a ser peor si yo me pongo a tocar la distribución. Y en esa discusión y en esa dinámica es que antes de meterme en política andaba dando vueltas por el mundo explicando además que el capitalismo no solo era más productivo, sino que además abrazaba un conjunto de valores morales superiores a los del socialismo, y que no solo entonces tenía que ser defendido por su productividad, sino que tenía que ser defendido por sus valores morales. Y que los socialistas habían ganado la batalla, no porque fueran mejores, sino porque nosotros no nos presentamos a dar esa batalla. Es decir, la caída del muro hizo tan evidente la superioridad cuantitativa que a nadie se le ocurrió cuestionar el sistema. Y mientras que ellos se agruparon en el Foro de San Pablo, se plantearon como objetivo la Unión Soviética Latinoamericana, y vaya que fueron exitosos, Digo, en Argentina, 4 periodos kirchneristas, ¿no? 1 de Néstor Kirchner, 2 de Cristina Fernández, ahora Alberto Fernández. Digo, acá han tenido, a Lagos, a Bachelet. Bueno, ahora tienen a Ni siquiera mencionó Boric todavía, Es que lo estoy... Y en Uruguay tuvieron a Tabaré Vázquez, a Pepe Mujica, en Paraguay tuvieron a Lugo, en Bolivia a Evo Morales, en Venezuela a Chávez y a Maduro, a Noriega en Nicaragua, en Brasil a Lula, a Dilma Rousseff, en Perú a Castillo, Correa en Ecuador, Petro en Colombia, es decir, que son una plaga. Entonces, más allá, vean que no solo es importante la superioridad en términos cuantitativos, sino que es muy importante la discusión en términos de moral y mostrar que es un sistema injusto el sistema socialista y que el único sistema justo es el capitalismo de libre empresa. Y es por eso que, bueno, la política me encontró defendiendo los valores morales subyacentes del capitalismo de libre empresa, y la mano invisible me trajo hasta acá. Javier, tú mencionaste, entraste en política, te parecía que no era suficiente la discusión intelectual, había que ir más allá. Y has citado varias veces a Chile como ejemplo de algunas políticas públicas que a ti te gustaría implementar, en tema de obra pública, por ejemplo. A mí me gustaría, si acá que estamos en la capital, nos podrías comentar tu visión de nuestro país y cómo te ha motivado a ti o te ha inspirado a ti algunas cosas que hicieron acá ya hace décadas. ¿Cómo nos ves, digámoslo, antes de entrar más al tema argentino propiamente? Bueno, yo por
Por cuestiones de trabajo, yo antes de ingresar a la política era el economista jefe de uno de los 3 grupos económicos más importantes de la Argentina. De hecho, trabajé cerca de 15 años. Digo, es un comentario que vale la pena hacerse porque una de las fuerzas políticas, la pseudo oposición, dicen que fracasé siempre en el sector privado y que me echaron de todos los lugares. Bueno, yo estuve siendo economista jefe 15 años de un grupo que es el más grande, uno de los 3 más grandes de Argentina. Y como parte de uno de los trabajos que nos tocó hacer, nosotros estábamos planteando un proyecto que se llama el Corredor Bioceánico Aconcagua, que era un túnel de baja altura de 52 kilómetros, y el trazado de las vías eran más de 200 kilómetros. Y una de las cosas que descubrimos al venir fue el sistema de iniciativa privada, con el uso de los ingresos mínimos garantizados en contratos del tipo BOT, o sea, de construir, operar y transferir. Y la verdad es que ese modelo se desarrolló con los Chicago Boys porque había un déficit fiscal considerable, había que ajustar y era una forma de no dejar de hacer obras de infraestructura sin que tuviera costo para el Estado, y que en realidad si el único costo que debería enfrentar el Estado es la opción, el put, digo, en caso de que hubiera algún problema con el proyecto, y eso, digamos, pero eso es un condicional, eso no se ejecuta salvo que haya algún problema con el proyecto. Y la experiencia también es muy exitosa porque desde que se implementó solamente una vez se cayó un proyecto, que es el caso del puente del Chacao, y eso además después se les permitió hacer correcciones, como hicieron el caso de Perú, poniendo way outs, es decir, donde el primer desvío lo paga el privado, el segundo el Estado, y si excede eso se revisa. Es importante entender que esto funciona porque es un BOT, ¿no? O sea, porque en el fondo de largo plazo esa obra termina perteneciendo al Estado. Entonces, digamos, el Estado lo que hace es bajar el riesgo de la financiación y permitir que los plazos se extiendan y que se puedan hacer proyectos que en situaciones convencionales sería muy difícil. Y después también agregamos una cuestión de sistema de incentivos a la Suiza. Concretamente nosotros tomamos el caso del túnel de Luesborg, es decir, que es un túnel de más de 35 kilómetros. Digamos, los suizos habían hecho el San Gotardo y habían tardado muchísimo tiempo, había salido muchísimo más caro, y cada vez que aparecía un problema dentro del túnel el incentivo era agrandar los problemas, porque eso implicaba más obra pública, por decirlo de alguna manera. Y lo que hicieron en el caso de Luesborg, licitaron una puerta a una empresa y la otra puerta a otra, y tenían que competir dentro del túnel. Tardaron muchísimo menos tiempo y ahorraron 20% de los costos. O sea, por lo cual nosotros, de hecho, una de las cosas como parte del programa de ajuste fiscal que estamos impulsando, nosotros queremos replicar el modelo de iniciativa privada a la chilena con estas mejoras, que también, dicho sea de paso, algunas de ellas fueron diseñadas por chilenos también. Gente con la que tuve la oportunidad de trabajar y sobre todas las cosas aprender mucho. La verdad que algunos profesionales maravillosos de los que aprendí un montón. Y claro, el problema con ese modelo es que el dinero deja de pasar por las porosas manos de los políticos. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a exponer a un lugar, puedo ser profundamente ovacionado,
Pero de repente si hubiera acá alguien sentado de la Cámara Argentina de la Corrupción, la Cámara Argentina de la Construcción, van a decir que por poco soy Drácula. Es decir, imagínense que además yo brego por un periodismo libre y una forma